Haciendo Cuentas, con Carlos Córdoba. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Amigos, ¿cómo están ustedes? Una vez más en su segmento Haciendo Cuentas. Y hoy, Haciendo Cuentas, nos preguntamos ¿cuántos países son amigos de Guatemala? Por supuesto que haciendo cuentas podemos encontrar una gran cantidad de países amigos, porque lógicamente, pues al final somos, diríamos que un país que quiere vivir en paz, que quiere estar en tranquilidad, que hemos tenido una serie de problemas, pero eso no significa que no tengamos amigos. Y haciendo cuentas, hoy pues nos hemos encontrado a uno de los países que también se identifica plenamente con nosotros. Y sin más, pues vamos a entrar a presentarles a ustedes quién representa ese país que es amigo nuestro. Y hoy tenemos la oportunidad, el privilegio y el gusto de contar en nuestros estudios con el embajador de Israel en Guatemala, Matania Cohen. Muy bien, estaba practicando un poquito el nombre, pues porque de alguna manera, y me explica Matania, el embajador de Israel, qué es lo que significa su nombre bíblico, pero voy a dejar que él nos lo cuente antes de entrar directamente a lo que es la parte de lo que vamos a platicar el día de hoy en esa amistad de Guatemala e Israel. Así es que, señor embajador, muchas gracias por estar acá con nosotros. Te damos la más cordial bienvenida y empecemos por lo de Matania. Sí, gracias primero que todo, Carlos. Estoy muy feliz de estar aquí. Buenas tardes a ustedes, a todos los televidentes en este programa Haciendo Cuentas. Bueno, el significado de Matania en hebreo quiere decir en hebreo regalo de Dios. Pero también es un nombre bíblico, fue el primer nombre del último rey de Judea, Sidkiyahu, antes de que Dios lo cambió el nombre. Se llamaba Matania según la Biblia. Y bueno, quizás mis padres creaban que yo soy un regalo de Dios, por eso me llamaban Matania, pero Cohen significa, bueno, es un apellido muy famoso, muy conocido en las comunidades judías en el mundo, quiere decir sacerdote. Los Kohanim trabajaron a Dios en el templo hace 2000 años. No, Cohen para mí es un apellido muy importante en el sentido de que aquí hubo un médico que cuando hace algunos años fue mi médico de cabecera en función de... Sí, el doctor Cohen, muy famoso. Espero que fue un buen médico. Fue muy bueno, muy bueno. Muy bien. Y tengo algunos otros amigos también guatemaltecos de apellido Cohen. En la comunidad judía acá hay algunos Cohen, sí. En Quetzaltenango hubo muchos Cohen. Sí, escuché también. Pues bien, eso. Platiquemos entonces sobre esa relación de amistad que tiene Israel con Guatemala, desde cuándo se inicia, y tal vez empecemos un poquito con el tema de lo que es la fundación del Estado de Israel, cómo se genera y esa, digamos, lucha constante que ha tenido durante 70 años para de alguna manera llegar a ser una potencia como lo es hoy. Así es, Carlos, la amistad entre Guatemala e Israel empezó en 1947 con el embajador guatemalteco ante la ONU, Jorge García Granados, que fue un miembro de la comisión que la ONU envió a la tierra de Israel para recomendar a la ONU de la solución de este problema con los israelíes y árabes. Y él decidió de que la mejor solución es crear dos estados, un estado judío y un estado árabe. Y cuando él visitó a la tierra de Israel, él no conoció a los judíos, a los israelíes, visitó a los kibbutzim, moshavim, vio sobrevivientes del holocausto, conoció a los judíos y decidió este pueblo que salió al exilio hace 2000 años y durante 19 siglos no dejaba de soñar regresar a su patria histórica, a su hogar nacional, merece crear un estado. Y el 29 de noviembre de 1947, quizás los televidentes saben, fue la famosa votación en la ONU de crear un Estado o no, y nosotros necesitábamos 2/3 de los votos para afirmar eso. Jorge García Granados trabajó fuertemente en las semanas, días y horas antes de la votación para convencer, hablar con sus homólogos latinoamericanos para que tengamos este voto y logramos el voto. Lamentablemente, como se sabe en la historia, el lado árabe no aceptó esa votación y salió a la guerra de la independencia, pero es después en la historia. Pero quiero decir otra cosa que quizás ustedes no saben. Algunos meses después, David Ben Gurión leyó la Declaración de Independencia de Israel, 14 de mayo de 1948,
Estados Unidos fue el primer país que reconoció a Israel diplomáticamente con el presidente Truman. ¿Y quién fue el segundo país en la historia? Guatemala, según la decisión de Jorge García Granados. Y mire, 70 años después, Carlos, la historia se repite. De nuevo, un presidente estadounidense, Donald Trump, decide reconocer a Jerusalén como capital de Israel y trasladar la embajada en esa ciudad. ¿Y quién es el segundo país que lo hace? Guatemala. 70 años, exactamente 70 años después. Así que los lazos de amistad son no solamente dos países amigos, yo diría dos países aliados. Ese es exactamente lo que tenemos entre los dos países y no importa quién fue el presidente durante todos los años o quién fue el primer ministro durante todos los años. La amistad se quedó entre los dos países. Cuando estamos hablando o mencionas el tema de que somos aliados, creo que eso es una de las cosas tal vez más importantes para nosotros como país, porque lógicamente lo que necesitamos son aliados. Y en este caso, pues aliados, digamos, poderosos en el caso de ustedes en función de ese desarrollo que han tenido durante los 70 años, después de que eran 650 judíos en ese momentito, hoy andaban, según me comentabas, por los 9.1 millón de habitantes. Y encontré también un dato muy interesante ahí de la cantidad de 159 premios Nobel que tiene Israel. 54 en medicinas y 49 en... No, déjame, perdón. 150 premios Nobel de judíos. Sí, claro, por Israel, judíos, pero también de americanos, europeos. Sí, entiendo. Israel tiene hasta ahora 12, el Estado de Israel, 12 premios Nobel en paz, Menachem Begin, Shimon Peres, sí. En literatura, en química, en otras ciencias, 12. Pero también es mucho y estoy muy orgulloso de eso. Claro, porque se hacía la relación entre los 1.200 musulmanes y la cantidad de judíos, entonces claro, tendrían que haber como unos 22.000 si se mantuviera la relación matemática. Claro. Pero la intencionalidad de todo al final, independientemente, israelitas son judíos como tales, y eso pues de alguna manera tiene una relación, un vínculo que no se pierde en cualquier parte del mundo. Así es. Mire, judíos... hay mucha gente que no sabe la diferencia, que es judío, israelí o israelita o algunos así. Voy a hacerla. Israelíes son los ciudadanos de Israel con pasaporte israelí que viven en Israel. Pueden ser judíos, pueden ser cristianos, pueden ser musulmanes. Judíos, hay hoy en día en el mundo como 14 o 15 millones de judíos en todo el mundo. Podríamos hacer mucho más. No sé si la gente sabe, pero escuchamos sobre el holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial, donde 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis y sus colaboradores por solamente una razón, ser judíos. Podríamos ser hoy mucho más, pero somos 14, 15 millones que viven en más de 100 países en el mundo. Acá también, en Guatemala, hay comunidad judía, tiene amigos judíos. La palabra israelita que muchos usan, no existe. Los israelitas en la Biblia fueron que salieron de Egipto, se llamaban israelitas, pero hoy en día o israelíes o judíos. Ok, ahora hablemos de ese potencial que tiene Israel como tal y digamos la relación que se mantiene con nuestro país, y de alguna manera el presidente que tomará posesión ya el día miércoles pues ya hizo una gira por Israel, y me imagino que en eso pues hubo alguna muy buena comunicación, algunos aportes, ayudas que se trasladarán ya después cuando el gobierno empiece. Puedo decir que primero que todo nosotros tenemos como más de 60 años de actividad de la Agencia de Cooperación Israelí Mashav acá en Guatemala, y en el transcurso de esos años miles de guatemaltecos han viajado a Israel para estudiar en cursos cortos de 3-4 semanas en muchos temas que tienen que ver con el desarrollo del país. Quiere decir, agua, agricultura, educación, salud, empoderamiento de la mujer, energías renovables, seguridad ciudadana y mucho más. Estos becarios regresan a Guatemala e implementan lo que estudiaron aquí en Guatemala. Solamente este año que terminó, 2019, nosotros hicimos con estas personas, que yo lo llaman expertos que estudiaron en Israel,
entre 40 a 50 actividades y en cada actividad participaron cientos o decenas o cientos de personas. Y eso es en todo el territorio nacional. El presidente electo Giammattei, puedo revelar que él me visitó en la embajada algunos meses antes de su elección, en el mes de marzo 2019. Y ya en el mes de marzo él me dijo, embajador, yo voy a ser el próximo presidente de Guatemala. Y me dijo otra cosa, soy muy buen amigo de Israel y voy a estrechar aún más las relaciones excelentes que tenemos ahora con la administración de Jimmy Morales, estrechar aún más las relaciones. Quiero traer a Guatemala tecnologías israelíes. Ustedes son líderes mundiales en la ciencia, la tecnología, la agricultura, el agua, la innovación, la ciber y muchas cosas. Y quiero traer estas tecnologías a Israel. Entonces, él exactamente hace un mes viajó a Israel para una visita muy exitosa de 4 días. El primer día fue dedicado a las reuniones oficiales con el presidente Rivlin, con ministros, con cámaras de comercio, etc. Y los otros 3 días fueron dedicados a reuniones con empresas israelíes que quieren traer tecnologías acá, quieren invertir en Guatemala, en muchos temas importantes. Nosotros vamos a recibir como representante del gobierno israelí para la toma de posición el ministro israelí de Ciencia y Tecnología, el ministro Ofir Akunis. Él llegará aquí el día domingo por la tarde. Y el lunes ya vamos a tener una reunión de trabajo con el vicepresidente electo Guillermo Castillo, Willy Castillo, buen amigo, que será encargado de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Entonces vamos ya a empezar a hablar business, vamos a hablar qué podemos ya apoyar y ayudar. Y por supuesto vamos a continuar la cooperación israelí y también otra cosa importante, cosas económicas. Nosotros hasta termina el primer trimestre de 2020 vamos a firmar los 2 ministerios de Economía, vamos a firmar un acuerdo de TLC, Tratado de Libre Comercio, entre los 2 países. Este es algo muy importante, va a facilitar el comercio, el intercambio comercial entre los 2 países e inversiones. Esa es la primera vez que Israel firmará un acuerdo de libre comercio con uno de los países del Triángulo Norte. Tenemos con Panamá, tenemos con México y con Mercosur. Y eso vamos a firmar con Guatemala. Y es solamente por la amistad que tenemos. Y ahí te me adelantaste un poquito porque iba a preguntar si había... Sí, por favor. Que si en esta gira que hizo el presidente electo por Israel habían hecho en esas relaciones que tuvieron, si se había firmado algo. O sea, en ese momento todavía... No, él firmó una declaración, se llama declaración de intento, algo así, con el ministro de Economía israelí, que muy pronto las dos partes van a trabajar para firmar este TLC. Espero que podamos firmar el TLC hasta el final del mes de mayo, junio de este año y empezar a implementar. ¿Hay identificados algunos productos, digamos, que ustedes estuvieran interesados en consumir, exportar nosotros y que ustedes también... Sí, pero no puedo ahora revelar porque es negociaciones muy intensas y muy técnicas. ¿Cómo no? Entre los expertos, los funcionarios de los 2 ministerios de Economía. Si recibimos pedidos de empresas israelíes y también de empresas guatemaltecas para poner estas listas, pero la decisión final, cuál será en la lista, será de los 2 equipos de trabajo. ¿Cómo no? Dentro de esa transferencia tecnológica, porque al final, por ejemplo, una de las cosas tal vez más importantes que ustedes tienen como tecnología es sacar agua del mar a través de una planta desalinizadora y tener agua potable. Haber hecho producir en el desierto pues la cantidad de frutas, por ejemplo, que tiene. Y el riego por goteo creo que también fue una cuestión de inversión de ustedes. O sea, todas esas cosas son cosas que al final pues a nosotros nos pueden servir y que pueden estar dentro de estas actividades. Y estamos haciendo, claro que sí. No sé si saben los televidentes, Israel es un país con 60% de su territorio nacional desierto.
no tenemos mucha agua o muchas lluvias, mucha agua como ustedes tienen acá. ¿Sabe? Cuando llegué primera vez acá me dijeron, y viajé hasta Capa, porque querían demostrarme el corredor seco. Y yo pregunté, ¿por cuántas lluvias tienen acá el corredor seco? Me dijeron, 300, 200. En Israel, en el desierto, tenemos 20, 30 milímetros al año. Este es seco. El problema de Guatemala no es que no hay agua. Hay mucha agua. El problema es manejo de agua, purificación de agua, todos esos temas. Ahora, en Israel sí tenemos tecnologías de desalinización de agua, de manejo de agua, purificación de agua. Tenemos todas estas tecnologías que estamos compartiendo con el mundo. Y ese es exactamente uno de los temas que habló el presidente electo Yamatei en Israel y quiero traer a Guatemala. Pero por eso hay que traer empresas privadas. Por ejemplo, desalinización no es algo que el gobierno de Israel hace, sino una empresa privada. Entonces, y lo que pasó es, hasta hace 2 años, los israelíes, hombres de negocios, inversionistas, no conocieron a Guatemala. Conocieron a Guatemala como un país lejano, país pobre, país en desarrollo, país con problemas de seguridad. Pero desde que trasladaron la embajada, Guatemala se convirtió a ser un país de cariño para los israelíes. Y por eso tenemos ahora mucho interés de los israelíes llegar a Guatemala. Y este acuerdo de TLC será una herramienta fundamental en eso. Y yo veo en la embajada mucho interés, yo recibo teléfonos, mucho interés de empresarios israelíes llegar a Guatemala. Vamos a traer también en 2020 una delegación de hombres de negocios israelíes para hacer reuniones con sus homólogos guatemaltecos. Hay cambio ahora, veo el cambio y ese es mucho que eso tiene que ver con la decisión, de nuevo, justa, correcta, histórica y valiente, hay que decir eso, del presidente Jimmy Morales de trasladar la embajada a Jerusalén. Y lo agradezco mucho. Bueno, pues creo que eso es importante para nosotros como país, escuchar todas estas cosas que nos pueden alentar en función de saber que al final pues no estamos tan solos. Nosotros creo que tenemos la intencionalidad de hacer las cosas de manera diferente, distintas. Pues de alguna manera entrevistamos acá también al presidente electo en alguna ocasión y la, digamos, duda que nosotros le planteábamos era ¿qué tanto vas a hacer realmente por Guatemala, verdad? Y pues lógicamente a veces alguien se molesta porque dice, mire, aquí no hay que dar el beneficio en la duda, sino hay que tener la seguridad, pero eso es lo que vamos en el transcurso del camino y qué bueno que se dé esta situación ya pronto en cuanto que venga el ministro de Ciencia y Tecnología y se reúna con el vicepresidente electo. El lunes. Sí. Y para terminar, digamos, esta parte importante que también mencionaste en el asunto de que hay una asociación de expecarios en Guatemala, pero desde hace muchos años. Desde hace muchos años que tenemos la asociación Shalom de los expecarios de Israel aquí en Guatemala. Como dije antes, hay hoy en día algo entre 5 a 6 mil guatemaltecos que han viajado a Israel, pero esta asociación es muy activa. Yo siempre les digo a los becarios que viajan a Israel, ustedes no viajan para disfrutar el turismo de la Tierra Santa. No apreciar. No, disfruten, claro. Pero el más importante, ustedes fueron becados, fueron elegidos, tenían la suerte de ser elegidos y viajar a Israel. Necesitan ustedes pensar siempre sobre los, no sé, algo como 60% de este país que viven en pobreza y en extrema pobreza, que quizás nunca jamás tendrán la oportunidad de viajar y estudiar en el exterior. Claro. Ustedes, su tarea es regresar y pensar sobre ellos y apoyar, empoderar a ellos. Nosotros empoderamos a ustedes para que ustedes puedan empoderar a otros. Y quiero mencionar mucho orgullo que la Asociación Shalom de Ex-Becarios en Guatemala es, escúchanme bien, la asociación más activa, no solamente en América Latina, sino en el mundo, que hacen decenas de actividades de capacitación en todo el territorio nacional. Y esa es la bendición de esta asociación. Muy bien, muchas gracias. Para ir terminando entonces nuestro programa, solo quiero hacerte una última pregunta. Pensando yo que estuviera viendo el programa, hablamos ahorita sobre este tema y
¿cuántas personas se pueden interesar y decir, bueno, ¿y cómo puedo hacer yo para ir a Israel? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Tengo que ir a la embajada, aplicar, decir qué es lo que quiero? ¿Cuál sería? Sí, nosotros, primero que todo, vamos a dividir entre dos cosas. Primero que todo, para viajar a Israel como turista no hay ningún problema. No, por supuesto. No es necesario obtener una visa. Okay. No es necesario, hay un vuelo de aquí a Madrid, Israel, en Iberia o en otras empresas. Para obtener la beca, nosotros publicamos en nuestras redes sociales, más que todo en Facebook, página web, sobre las oportunidades. Ahora estamos esperando hasta que tengamos en Israel, no hablamos de esto, pero no es el tema importante, pero estamos en una crisis política en Israel ahora y vamos a esperar. Tenemos terceras elecciones en un año, en 2 de marzo. Después de las elecciones, cuando formamos un gobierno, vamos a renovar la actividad de cooperación de los cursos en Israel y estoy invitando a cada joven, hombres, mujeres, de postular y viajar. Nosotros en 2018 enviamos a Israel más de 108 becarios, 108 becarios en muchos cursos en español, no solamente en inglés, también en idioma español. Así que los invito a todos. Bueno, pues muchísimas gracias. Ustedes han quedado informados. Mis amigos, ustedes se darán cuenta entonces que hay una serie de expectativas y sobre todo eso es lo que despierta un nuevo gobierno. Estoy absolutamente convencido que esa es una de las grandes ventajas que tenemos como país hasta el día de hoy en función de esta democracia y la alternabilidad en el poder. Independientemente de quién llega, lo importante es que cada 4 años podemos tener una expectativa diferente de un nuevo gobierno y pues con lógicamente, esa es una de las cosas que tal vez más esperanzadoras tenemos, como lo hemos tenido siempre con un nuevo gobierno. Así es que, y qué bueno que no estemos solos y que tengamos amigos que nos puedan acompañar y ayudar en esta travesía de esta consolidación de la democracia, donde lo más importante para el desarrollo de nuestro país es la libertad de empresa y la economía de mercado, que es lo que nosotros siempre decimos. Así es que, señor embajador Mataña, muchas gracias. Gracias, Carlos, por invitarme. Que hayas aceptado nuestra invitación. Mis amigos, un servidor de ustedes, Carlos Córdoba, y recuerde que todo lo que hacemos es por amor a Guatemala. Que estén bien. Haciendo Cuentas con Carlos Córdoba. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.